la preciosa localidad de La Alberca, en plena Sierra Salmantina. Era la localidad que acogía la salida de la segunda etapa de esta edición 53 de la Vuelta a Salamanca. Ahí vemos el corte de cinta en la que estaba presente Soledad Ruiz, la concejala, y con Oche Alonso también el director de organización. Era la marcha neutralizada. Rápidamente se producía esa salida real, primeros intentos, primeros ataques. Kilómetro 3 se iba a formar la fuga de la jornada. En un principio 10 corredores que empezaban a coger diferencias, había grupitos, movimientos de contraataque por detrás, pero parecía que se entendían entre ellos estos 10 corredores, a los que brevemente se les iba a incorporar por detrás otro dúo. En total 12 ciclistas que iban a formar la fuga de esta segunda jornada, etapa reina de la Vuelta a Salamanca. Terreno fantástico, en esta primera parte también favorable. Estaban pendientes en esa cabeza de carrera porque, como decíamos, iban a llegar 2 ciclistas más por detrás. Estaban en este corte que iba a ser protagonista, con la llegada ahí por detrás de Joan Martí Benassar de High Level Sport y también de Raúl Martín de Finisher, sus propios compañeros Ismael Goñi del conjunto navarro, y en el caso de High Level Sport con Robert White. Doble representación también para Freud con Manuel Rodríguez y Mateu Stelrich, Francisco Fernández del equipo Extremadura Pebetero, Elan Larrón de Caja Rural Alea, Martín Rey del equipo gallego Cortizo, Jorge González Churde del Euskadi Fundación, Samuel Fajardo del conjunto mixto Tenerife Bike Point y Aimar Berango de Telco Onclima Osés. Veíamos el paso también ahí por ese primer punto caliente de la jornada, en concreto la carrera por la meta volante de El Maillo. Entendimiento y sobre todo beneplácito del grupo principal, que iba a permitir a este grupo aumentar las diferencias pese a los contraataques por encima de los 3 minutos y medio. La carrera que buscaba el resto de puntos calientes antes de realizar un nuevo paso por la Alberca. Algunas protestas siempre por la falta de entendimiento y colaboración. Y los corredores pasando también por las localidades donde el público apoyaba el paso de esta caravana, de este pelotón ciclista. En todo momento estos corredores, que insistimos, iban aumentando su renta sobre un pelotón que por el momento dejaba hacer. Vemos imágenes del grupo principal donde el equipo Vigo Rías Baixas y más tarde el equipo Cortizo iban a ser los encargados de mover la carrera. Imágenes de Miguel Domínguez del salmantino de Vigo Rías Baixas. Intento desesperado de llegar a esta cabeza de carrera que se iba a jugar la jornada de hoy. El resto de favoritos que dejaba trabajar a las escuadras que no tenían representación en la cabeza de carrera, que no tenían presencia en este corte cabecero. También para el avituallamiento, Martín Rey, que recibía ese bidón desde el coche, desde el vehículo de dirección deportiva, y la competición que iba a alcanzar ese pico, esos 3:35 de diferencia, cuando ahí disputaba Aimar Berango la meta volante de El Maillo. Carretera fantástica, lugar excepcional, el que guiaba a todos los corredores para la zona más dura. Recordamos siempre en dirección a Ledrada, en esta parte final donde estaba situada la línea de meta. Quedaba entre medias muchísima dureza para el corte cabecero de 12 corredores. Elan Larrón de Caja Rural Alea cerrando y el grupo, sabiendo que era importante guardar fuerzas de cara a la parte final. Especial al paso por el Casarito también para la competición. Era el último punto caliente antes del paso
por la alberca, por el centro de la localidad. Ahí también muy activo Mateu Stelrich del supermercado Freud. Zona de habituallamiento y paso por la alberca, por la localidad. Muchísimo público, muchísimo ambiente. Paso estrecho y complicado para los corredores. Ahí vemos cómo buscaban evitar todos los tramos de adoquín. Algún pequeño problema mecánico para los corredores y también la dureza, la velocidad que iban a provocar justamente al paso por esa plaza donde se iniciaba la competición por la mañana. Algunas averías y también ciclistas que empezaban a ceder de este grupito cabecero. Pese a las averías, pese a los movimientos y los ataques, ahí vemos por ejemplo de nuevo a Martín Rey, también a Jorge González y el movimiento de supermercados Freud. No se iba a producir ningún corte destacable porque todos ellos iban a mantener la unidad después de este terreno de descenso. Buscaban aquí ya la parte de las subidas puntuables. Se movía Samuel Fajardo, también el representante del conjunto Extremadura pebetero Francisco Fernández. Vertiginoso descenso, buscando esa subida a Miranda del Castañar. Desperdigado aquí esta cabeza de carrera, pero insistimos en que se iban a unir. Quedaban los 4 puertos puntuables, tercera, segunda, tercera y tercera categoría, y ninguno de los 12 ciclistas de cabeza quería ceder, quería perder la oportunidad de pelear por esta vuelta a Salamanca. El viento, que había sido favorable en la parte inicial, pero que iba a soplar de cara, iba a impedir desarrollar una mayor velocidad a todos los corredores. Vemos de nuevo esa cabeza de carrera donde seguían también la representación de un activo Robert White del High Level G-Sport y el resto de ciclistas. Un poquito más conservador ahí en ese punto de la carrera, Elan Larron y también el ciclista del equipo Finisher, el corredor Raúl Martín. Puntito de coronar ese paso por Miranda del Castañar. Aquí lo hacían, este es el paso de montaña y era el momento ya también de buscar esos puentes de Alagón para el inicio de la subida más dura del puerto de segunda categoría de Cristóbal. Ahí en la extensión se iban a producir varios movimientos, varios intentos de romper esta cabeza de carrera. El más serio lo protagonizaban precisamente dos corredores como Elan Larrón de Caja Rural Alea, y también se iba a mover Raúl Martín del equipo Finisher. Cogían una ventaja de entre 15 y 20 segundos, ahí los vemos. Mientras que el resto del grupo cabeza de carrera mantenía la unidad e iba a tratar de que las distancias no fueran excesivas. Entendimiento entre los dos de cabeza, pero no iba a ser suficiente. Recordamos, todavía quedaban más de 25 kilómetros para la línea de meta. Buen rodar también por detrás, muy atento el compañero Ismael Goñi, también saliendo a los movimientos del resto de adversarios, y seguían uniéndose, haciendo la goma y manteniendo sus opciones en esta vuelta a Salamanca. En esta cabeza de carrera, nadie quería ceder justamente cuando, ahí lo vemos, llegaban al puerto de montaña de Cristóbal. La clasificación de la montaña que también iba a estar muy peleada, y estas largas rectas buscando la subida de Navalmoral de Béjar. La cabeza de carrera que veía cómo el pelotón principal iba apretando. Bajaba ya de los 2 minutos la diferencia y ponía en jaque sus opciones de cara a la victoria en esta etapa reina. Era el propio equipo Gortizo el que ponía ritmo por detrás. Movimientos en el grupito cabecero, High Level, Supermercados Freud, el resto de escuadras presentes que mantenía viva la competición, y ese era el
momento en el que iniciaban la subida a la penúltima ascensión a Navalmoral de Béjar. Se destacaban por delante Manuel Rodríguez y también lo hacía un ciclista como Robert White, pero iba a llegar por detrás Elan Larron de Caja Rural Alea para batirles en la propia línea de meta. Victoria para el francés, y por detrás el pelotón principal, que recortaba muchísimo las diferencias, se iba a vestir como nuevo líder Gary Ugarte del equipo Euskadi Fundasioa. Ese es el podium de la jornada de hoy, en la que vemos al ganador Elan Larron junto al ciclista de High Level G-Sport Robert White y a Manuel Rodríguez de Supermercados Freud. El resto de maillots con Joan Cadena, el verde de la regularidad. La presencia también en el podium del más combativo Manuel Rodríguez de Supermercados Freud. Mateu Sterrich, que se llevaba esas metas volantes. En el caso de los sprints especiales eran para Aimar Berango, el corredor del Telco Onclimoser del conjunto navarro. Volvía a subir también a ese escenario Miguel Domínguez para el premio al mejor castellano leonés y también al mejor salmantino, así como la montaña que recaía en Mateu Sterrich de Supermercados Freud. La general, que como decíamos pasa a vestirla el maillot amarillo Gary Ugarte, empatado a tiempo, 5 corredores en el mismo tiempo de cara a la contrarreloj de mañana. Hemos filtrado a Schurde ahí en la fuga y íbamos muy tranquilos detrás porque sabemos que es un corredorazo. Entonces la responsabilidad no ha sido nuestra, entonces hemos jugado más a la defensiva y hemos gestionado bien los nervios y todo y hemos llegado ahí bien. Ha tirado el Rías al principio, luego el Cortizo y al final ha estado José Mari bastante activo y hemos jugado todos contra él en verdad. Pero bueno, así es el ciclismo. Bueno, yo haré lo mejor posible, ya sea que estemos 5 o 10, yo haré lo mío y si es suficiente para ganar, pues mejor que mejor. Fue un día muy duro, con al final estos 2 ciclistas que se han ido. Estuvimos mirándose un poco con los otros de la fuga y al final he arrancado y podía cerrar el hueco. Y después el último kilómetro era un poco de estrategia, los dos a mi rueda y los del grupo atrás viniendo fuerte. Así que, bueno, creo que hemos jugado bien todo el equipo y hemos podido conseguir la victoria. Como fue la etapa reina, sabía que podía tener un último repecho aquí en meta. La Vuelta a Salamanca se cierra mañana con una contrarreloj en las calles de la ciudad, con salida en el Paseo del Progreso. Los corredores cruzarán el Puente Romano y buscarán el Puente de Enrique Esteban para la llegada en la Plaza Mayor, donde se coronará al vencedor de esta 53 edición.